El día de hoy vamos a estudiar este tema tan interesante, un tema que realmente es muy poco estudiado en los institutos bíblicos, en los centros de estudio. Es un tema que siempre guarda cierto, o más bien los profesores y predicadores, hoy en día los pastores, son muy precavidos a la hora de abordar estos temas, prácticamente ni los nombran y son los apócrifos. Cuando yo estaba y le contaba ahorita a Ismael tras bambalinas, cuando comencé a estudiar la historia del cristianismo, cuando comencé a estudiar la historia de la Biblia, cuando comencé a estudiar arqueología bíblica, eh, realmente el tema de los apócrifos lo estudié fue en institutos bíblicos, o más bien, no en institutos bíblicos, en universidades totalmente seculares, en universidades del mundo. Estoy hablando de la Universidad de Yale, estoy hablando de la Universidad de Barilán, universidades realmente no confesionales, porque realmente cuando hablaba de temas como los evangelios apócrifos o cuando hablaba de libros deuterocanónicos, eh, a los hermanos de la iglesia o al pastor de la iglesia lo único que le faltaba era sacarme una cruz y decirme, no, eso es pecado, ¿no? Porque cuando hablamos de apócrifos siempre se nos viene a la mente algo prohibido, algo negativo. Y realmente no, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a hacer un análisis de la figura y el mensaje de Jesús a través de estos libros apócrifos. Antes de iniciar de hacer este análisis, es necesario que sepamos qué es una logia ágrafa, a la que pertenecen los evangelios apócrifos y muchos otros libros o mucha otra literatura cristiana de los primeros siglos. Entonces, primero, ¿qué es una logia ágrafa? Viene del griego ágrafo, que significa no escrito. Logia significa dichos. Entonces, ¿qué es esto? Son los dichos de Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos. ¿Esos evangelios cuáles son? Todos los conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. Esta logia ágrafa debe cumplir ciertas condiciones o ciertos requisitos para ser calificado de una logia ágrafa. ¿Cuáles son estos? Primero, que deben ser dichos, no discursos. Obras como la Didascalia, que es un tratado jurídico cristiano que pertenece al género de las órdenes eclesiásticas, se presenta como escrito por los 12 apóstoles. Esto es una de las escrituras que encontramos en estos primeros siglos, que son de las épocas del concilio de Jerusalén. Permítanme, admito aquí a alguien. Ok. Estos estudios, los estudiosos coinciden en que en realidad fue una composición posterior. Eso quiere decir que no formaría parte de esta logia ágrafa. Bien, tenemos otros escritos como la Pistis Sofía de finales del siglo IV, que relata las enseñanzas de un grupo gnóstico de Jesús, que tras el haber resucitado reúne a estas personas y pasado 11 años él les da todas estas enseñanzas secretas acerca de su vida o acerca de la vida venidera. Entonces, estas pistis sofías tampoco se consideran ágrafa porque hablan de Jesús, pero no lo citan. Entonces, requisito dentro de la logia ágrafa es que deben ser dichos, no discursos. Deben citar a Jesús. Segundo requisito es que deben ser los dichos de Jesús. Entonces, los ágafa no son dichos que se encuentran en romances religiosos como los que encontramos, por ejemplo, en los evangelios, en algunos evangelios apócrifos, o como en los hechos apócrifos o la carta de Cristo a Agar. Tampoco se consideran una logia ágrafa. Tercero, no deben estar en los evangelios canónicos. Las meras adiciones o dichos preexistentes no se consideran ágrafa tampoco. También deben estar respaldados por evidencia externa o interna. Esto significa que los primeros escritores, como Papías, como Clemente, como Ireneo de León, como Justino Mártir, entre otros,
deben haberlos citado y ya vamos a ver más adelante una tabla para que comprendamos a lo que me refiero aquí. Entonces deben ser citados, debe haber una evidencia externa e interna de estos dichos y deben ser citados por estos primeros padres de la iglesia para considerarlos como una logia ágrafa. Y por último, el mensaje no debe entrar en conflicto con las enseñanzas de Jesús contenidas en los evangelios canónicos. Las fuentes de los ágrafa son al menos tres grupos. Y aquí ya poco a poco nos vamos orientando a uno de estos tipos de logia ágrafa que son los evangelios apócrifos. Permítanme un segundo, voy a ver si hay alguna manera de configurar acá para que se autoadmitan todos, porque me está saliendo un letrerito cada tanto de la gente que necesita ser admitida. No, no lo encontré, ni modo, va a tocar así. Ok, listo. Entonces, las fuentes de los ágrafas son los podemos encontrar en tres grupos. Primero están los contenidos en los libros canónicos del Nuevo Testamento. Estos son fuera de los cuatro evangelios. Entonces encontramos una logia ágrafa, un dicho que no está escrito en Hechos de los Apóstoles 20:35. Entonces, esto es una logia ágrafa porque no lo encontramos en los evangelios dicho por Jesús. Pero, ¿qué dice Hechos 20:35? Les leo, dice, en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces esta es una logia ágrafa porque no está en los evangelios, pero sí es citado como una palabra dicha por Jesús. Segundo, el segundo grupo, o la segunda fuente, son los que citan los padres apostólicos. Por ejemplo, la epístola lo encontramos en la epístola de Bernabé, lo encontramos en la de Didaqué, lo encontramos en la primera epístola de Clemente, entre otros. Y los contenidos en las variantes de los códices del Nuevo Testamento, como por ejemplo el Codex Beza. Les leo, por ejemplo, lo que dice la epístola de Bernabé 12:1. Dice, de nuevo, igualmente define acerca de la cruz en otro profeta que dice, ¿y cuándo se cumplirán estas cosas? Dice el Señor, cuando el madero se incline y se levante, y cuando del madero destilare sangre. Ahí tienes otra vez cómo se habla de la cruz y del que había de ser crucificado. Fin de la cita. Eso es lo que dice la epístola de Bernabé. La tercera fuente, los contenidos de las fuentes apócrifas, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, que ya tendremos la oportunidad de también ver, y Hechos de Felipe, entre otros. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás 82 dice, esto es una de las logias. Recuerden que logia significa dicho. ¿Bien? Entonces, este dicho en el Evangelio de Tomás dice lo siguiente. Dijo Jesús, quien esté cerca de mí, está cerca del fuego. Quien esté lejos de mí, está lejos del reino. Fin de la cita. Y por último, los contenidos en Otsirrinco, conocidos también como la logia Jesu o los dichos de Jesús, que encontramos, por ejemplo, en el segundo y tercero logión y del quinto al octavo logión también. Estos textos de Otsirrinco son muy importantes porque estos textos son fragmentos encontrados allí en Otsirrinco, en Egipto, entre el año 1897 y el año 1904. Y allí, en Otsirrinco, fue donde se encontraron la gran mayoría incluso de manuscritos del Nuevo Testamento. Se encontraron allá en Otsirrinco. Pero no solamente se encontraron manuscritos del Nuevo Testamento, también se encontraron varios contenidos de evangelios apócrifos. Por ejemplo, el Sexto Logión dice, Jesús dice, un profeta no es acepto en su propia tierra, ni un médico cura a los que le conocen. Fin de la cita. Estos son algunos ejemplos, por ahora, de los que le puedo mencionar acerca de la logia ágrafa y algunas citas que encontramos tanto en padres de la iglesia
como también en la patrística, como también encontramos en algunas fuentes apócrifas. Lo que tenemos acá en pantalla, porque bueno, una conferencia de arqueología bíblica debe tener imágenes, ¿no? No solamente texto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos en pantalla el papiro Oxyrhynchus 840, que data del siglo IV después de Cristo, escrito en griego, en papiro. Y ahí dice lo siguiente: ay de vosotros, ciegos, que no veis, tú te has lavado en esta agua corriente, donde se han echado perros y puercos de noche y de día, y al lavarte has limpiado lo exterior de la piel, que es lo que las meretrices y flautistas perfuman, lavan y acicalan y adornan para concupiscencia de los hombres, siendo así que su interior está lleno de escorpiones y de toda clase de maldad. Mas por lo que se refiere a mí y a mis discípulos, de quienes tú afirmas que no nos hemos lavado, yo te aseguro que lo hemos hecho utilizando las aguas vivas que proceden del Padre en los cielos. Lo que encontramos en este manuscrito. Ahora, aquí no vamos a hablar de la patrística. Aquí no vamos a hablar de patrística, aquí no vamos a hablar de los padres de la iglesia, porque no es un curso sobre el tema. Tampoco vamos a entrar en detalle de qué es lo que dice cada uno de los evangelios apócrifos punto por punto, qué es lo que encontramos, lo que no encontramos, no, porque lo que vamos a analizar aquí es la historia de Jesús. ¿Qué dicen los evangelios acerca de Jesucristo? Entonces, aquí vamos a comenzar con los evangelios apócrifos en esta breve introducción. ¿Qué es un evangelio apócrifo o qué es el apócrifo? Significa oculto. Y les digo algo, en los primeros siglos, la palabra apócrifo no era, no tenía una connotación negativa. Es decir, si tú te encontrabas con un padre de la iglesia y le hablabas de algo apócrifo, no lo veían como algo malo. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Orígenes habla de los evangelistas que han guardado apócrifan, es decir, oculto, la explicación que daba Jesús de la mayoría de las parábolas. Es decir, que en la misma escritura, en la misma Biblia, en los mismos evangelios, encontramos también la palabra apócrifa o la palabra apócrifo, porque eso es lo que en griego significa oculto. Entonces no tenía en los primeros siglos una connotación negativa como la tendría hoy en día si tú hablas en la iglesia de evangelios apócrifos. Es decir, si tú vas donde tu pastor y le dices, pastor, estoy leyendo los evangelios apócrifos y mira que acabo de encontrar esta cita, pues seguramente el pastor te va a mirar algo extraño, ¿no? Porque ¿qué haces tú leyendo eso? Entonces, esto es lo que significa la palabra apócrifa. Son los escritos que circularon junto a los evangelios canónicos, pero cuya autoría y procedencia eran de origen dudoso o incluso constituían falsificaciones de los auténticos evangelios. También hay otro término que encontramos, que no lo vemos acá en pantalla, que es la pseudoepigrafia o lo pseudoepigráfico. Estos son los pseudoepigráficos, son libros que en su título y quizá en su contenido alegan haber sido escritos por un personaje o por un autor que realmente no lo escribió. Entonces podemos encontrar un evangelio de Felipe que lleva el título de Felipe, pero Felipe no lo escribió. O quizá fue escrito por algún otro Felipe, pero no el Felipe que encontramos en el Nuevo Testamento. Esa es la pseudoepigráfica, que también forma parte de estos escritos apócrifos. Ireneo, obispo de León, aproximadamente hacia el año 180 después de Cristo, él reconoció que solo había 4 evangelios canónicos y, cito, de un número muy elevado de escritos apócrifos falsos que habían sido creados por ellos mismos, los herejes, para desconcertar a las mentes insensatas. Fin de la cita de Ireneo, obispo de León.
También Orígenes de Alejandría, hacia el siglo III. Él escribe, abro cita, la iglesia cuenta con 4 evangelios y un sinfín de herejías. Fin de la cita. Entonces tenemos a los padres de la iglesia reconociendo que circulaban junto a los evangelios canónicos otros evangelios u otros escritos. Si nosotros leemos atentamente las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro también, vamos a notar que ellos le hacen frente a varias herejías que hay dentro de la iglesia. Entonces, le hacían frente a judaizantes, le hacían frente a gnósticos. Y ya que les hablo de los gnósticos, aquí encontramos en pantalla los códices de Nag Hammadi, que es donde encontramos gran parte de la literatura gnóstica. Lo que nosotros conocíamos de los gnósticos, de su enseñanza, de su teología, lo sabíamos por lo que transmitían los padres de la iglesia, pero no teníamos acceso a esos escritos hasta que se encontraron los códices de Nag Hammadi exactamente unos 2 o 3 años antes de los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, ¿saben? Hacia 1945 se encontró lo que ven aquí en pantalla. Y de la manera como lo ven aquí en pantalla. Entonces estos evangelios apócrifos los podemos clasificar en 3 categorías principales. Entonces, primero están los legendarios o los pseudoevangelios. Por ejemplo, estos encontramos los evangelios de la infancia de Jesús, el protoevangelio de Santiago, el evangelio de pseudo Mateo, el evangelio de pseudo Tomás. No confundir el evangelio de pseudo Tomás con el evangelio de Tomás, ¿de acuerdo? Son diferentes. El evangelio árabe y armenio de la infancia de Jesús, el Transitus Mariae, que es tan importante, de hecho, hoy en día no, siempre para la Iglesia Católica, porque si ustedes se preguntaban, ¿dónde nació la doctrina de la Asunción de María? Lo encontramos en el Transitus Mariae, por ejemplo. Ahí te habla de cómo murió María, de cómo ascendió a los cielos, te habla de todo eso. Es bastante interesante, de hecho, leer estos evangelios. La historia de José el Carpintero, el Evangelio de Nicodemo. El Evangelio de Nicodemo no solamente te habla de la infancia de Jesús, sino que de hecho él habla o más bien enfatiza aún más en la pasión de Cristo. Es de lo que habla el Evangelio de Nicodemo sobre todo. Estos legendarios o pseudoevangelios reagrupan todo el ciclo de los padres y de la infancia de Jesús y el ciclo de la pasión. Entonces, cuando tú lees estos evangelios, bueno, no todos, pero algunos de ellos, te habla de que el niño Jesús hacía milagros. Te habla como la infancia perdida, es decir, la infancia de Jesús no se detalla o no se menciona en los evangelios canónicos, pero cuando tú lees estos evangelios que les acabo de mencionar, estos apócrifos, se menciona qué hizo Jesús cuando era niño. Entonces te habla que hacía milagros. Estos evangelios te proporcionan un importante trasfondo legendario sobre la Virgen María también. El más antiguo de estos evangelios, de hecho, es el protoevangelio de Santiago, que data del siglo II, y él describe el nacimiento de Jesús en una cueva, una tradición que también aparece en los escritos de Justino Mártir. Pero si tú te preguntabas, de dónde salieron los nombres de los Reyes Magos, ahorita que estamos en diciembre, ¿no? ¿Cómo se llaman los Reyes Magos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? A ver, alguien. César está sintiendo. César, ¿cómo se llaman los Reyes Magos? Pues, Uno, Melchor, Melchor, Baltasar. Baltasar, Baltasar, y el otro, ¿cómo es? Par. Gaspar. Ok, ¿de dónde salieron esos nombres? En la Biblia no están. Están en los evangelios en una apócrifos. película lo escuché, parece. Pero Aparecen en los evangelios apócrifos. ¿En qué parte de la Biblia
se menciona que había un buey y había una vaca al lado del pesebre, como lo tenemos a veces en las imágenes del nacimiento de Jesús. No están en la Biblia. ¿En dónde están? Están en los apócrifos. Y toda esa historia que encontramos alrededor del pesebre o del nacimiento ahorita en Navidad, de dónde salió toda esa imagen también un poco legendaria, ¿salió en dónde? Salió allí en estos evangelios legendarios o pseudoevangelios. Ahora, también tenemos los evangelios sectarios o heréticos, como por ejemplo el Apocalipsis de Pedro, el segundo tratado del Gran Set, ese sí suena bastante raro, ¿no? El evangelio de Judas, el evangelio de Bernabé, el evangelio de Basilides y o algunos otros que también. Pero estos manuscritos heréticos sectarios los encontramos aquí en estos manuscritos de Nag Hammadi que vimos en pantalla. Estos manuscritos son textos del cristianismo gnóstico primitivo y ahí detallan una visión docética de Cristo que era muy normal entre los gnósticos. ¿Qué quiero decir? Los gnósticos no aceptaban la idea de que el Hijo de Dios era verdaderamente humano. Ellos sostenían que simplemente lo parecía ser humano, pero realmente no lo era, él lo aparentaba. Entonces, por lo tanto, como no tenía un cuerpo físico Jesús, entonces Jesús no podía sufrir. Eso enseñaban los gnósticos. Él podría aparentar sufrir, pero realmente Jesús no sufría. La salvación, de hecho, se llegaba por medio, no del sacrificio de Cristo, sino por medio del conocimiento, de la gnosis. El Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, muestra a un Cristo que se burla de la insensatez de los que creen que le han crucificado. Jesús se burla de los romanos, se burla de los judíos, porque dicen, miren, ellos creen que me han crucificado, pero no es así. Yo estoy bien, mira, no me duele nada, ¿sí? Entonces, el Apocalipsis de Pedro te habla de eso. De hecho, los padres de la iglesia rechazaron el Apocalipsis de Pedro por eso, porque esa herejía gnóstica a la que le hacía frente Juan, a la que le hizo frente el apóstol Pablo, por ejemplo, aparecían estos apócrifos. Entonces, esta enseñanza no hay que considerarla ni siquiera como literatura cristiana, esto es literatura pagana, herética, sectaria. Los autores cristianos de los primeros siglos, ellos luchaban contra estas herejías y de hecho señalaron la existencia también de otros evangelios, como el evangelio de Judas. Ireneo y Epifanio le hicieron frente y denunciaron el evangelio de Judas. El decreto de Gelasio le hizo frente al evangelio de Bernabé. Orígenes, de hecho, te habló del evangelio de Basilides. Y por último, tenemos los sinópticos. Y no son los sinópticos que conocemos. Estos sinópticos, aquí encontramos simplemente la estructura general de los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas. Y aquí encontramos el evangelio de Pedro, incluso podríamos mencionar el fragmento de Beleskid, el evangelio de los egipcios, el evangelio de los hebreos, el evangelio de los ebionitas o el evangelio de los 12 apóstoles también. Estas son las tres categorías en las que se clasifican los apócrifos. También se clasifican podríamos clasificarlas en categorías temáticas. Hay eruditos que lo clasifican por su tendencia teológica. Por ejemplo, los evangelios gnósticos. También por la etapa de la vida de Jesús. Entonces tenemos los evangelios de la natividad, o los evangelios de la infancia, los evangelios de la pasión de Cristo, etcétera. También se pueden dividir por temas colaterales. Entonces tenemos los apócrifos asuncionistas que te hablan sobre la asunción de María, que abordan la muerte de María también y que abordan de otros temas relacionados con la Virgen María. Por eso los llamamos apócrifos asuncionistas. Aquí en pantalla ven la gran mayoría de evangelios apócrifos de los que conocemos, con su datación.
Estos que ven aquí que dicen desconocido, pero dice aproximadamente siglo V, por ejemplo, es porque realmente no disponemos de estos manuscritos. No existe, o sea, en físico no los tenemos. Ah, ¿cómo sabemos que existen? Porque los padres de la iglesia los mencionaron. Es decir, gracias a los padres de la iglesia sabemos que existía un evangelio de Andrés, de Bernabé, de Bartolomé, de Siquio, de Lucio, de Merinto, las memorias de los apóstoles, el evangelio de la Natividad de María, en fin, pero no los tenemos físicamente. Estos son algunos de los evangelios apócrifos, con su datación aproximada. Aquí en pantalla tenemos el diálogo del Salvador, que data del siglo IV, escrito en copto, que viene de Egipto, material papiro, y aquí dice: quien busca no deja de buscar hasta que descubre. Cuando descubre, se maravillará. Cuando se admire, gobernará. Cuando haya gobernado, encontrará el descanso. Tenemos otros escritos no canónicos del Nuevo Testamento, que son los escritos gnósticos, del cual tenemos el Evangelio de Tomás, de Marción, de Basílides, que ya les mencioné, el Evangelio de la Verdad, o Valentiniano, porque fue escrito por esa comunidad, el de los cuatro reinos celestiales, el de María, el de Judas, y todos estos que vemos acá en pantalla. También tenemos escritos judeocristianos, como los evangelios a los hebreos, nazarenos, ebionitas y de los 12. También tenemos dentro de la categoría de escritos no canónicos los desconocidos o perdidos, como el papiro Egerton, el papiro de Faimun, el Oxyrhynchus papiro, el Evangelio de la esposa de Jesús, el papiro, todos estos que tenemos acá en pantalla. Tenemos los escritos de los padres apostólicos, que pues para no dejarlos iniciados con el tema de la logia ágrafa, entonces aquí se los menciono también en este cuadro. Escritos de los padres apostólicos, y estos ya son escritos medievales. Evangelio de Nicodemo, el de los 70, el de Bernabé, el de la cena secreta. A veces vamos a encontrar frecuentemente escritos de varios evangelios de Bernabé, por ejemplo, o varios evangelios de Nicodemo, por ejemplo. ¿Sí? Estos están también dentro de la categoría que les menciono yo de pseudoepigráficos. Y aquí la primera parte.